al menos cuando salió, fue lo primero que se dijo fue que era una obra que se había hecho en un solo plano, ¿no? Un solo plano secuencia, que hay muy pocas películas hechas así. O sea, hay películas que tienen planos muy largos, ¿no? Pero no que la película es un plano completo. ¿Por qué? Porque depende cuál es la intención que hay ahí. Entonces, lo único que se decía cuando esa película se estrenó se hablaba mucho de eso. Y noté que se apreciaba desde ese punto de vista estético como una proeza, lo cual es, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero muy pocas veces se resaltaba lo que hay detrás de esa proeza. O sea, ¿por qué yo decido hacer una película sin cortes? Porque yo decido hacer una película que sea una sola toma completa. Entiendan que una película sin cortes significa que la cámara no deja de filmar lo que tiene que filmar y los que participan en esa película no dejan de hacer lo que tienen que hacer. No hay corte, ¿eh? No hay escena, toma uno, no hay eso. ¿Entiendes? Es una sola toma. La película dura 1 hora 40 minutos, creo. ¿No? Quiere decir que todo el equipo de esa película estuvo ese tiempo en función de hacer una obra y eso estuvo calculado durante mucho tiempo hasta que se realizó. La pregunta es, ¿de qué sirve una película así? Y eso se lo tienen que preguntar ustedes en lo adelante, en toda obra que vayan a realizar. El sentido de la obra no se puede subordinar a la estética, ¿no? La estética es expresión del sentido. Quiere decir que Sokurov no dijo, yo voy a hacer una película sin corte y después pensó que iba a hacer, sino que Sokurov pensó en hacer una película y después decidió que hacerla sin corte era la mejor manera de expresar el sentido que tiene. Entonces ustedes no pueden subordinar el sentido de la obra de arte a la estética de la obra de arte. Es la estética la que está en función del sentido de la obra. Probablemente exista el tipo de obra en que la estética sea el fin, pero esas obras funcionan más como un ejercicio muchas veces. Y en el caso del cine hay una realidad aquí. La gente que ve buen cine ve estas obras buscando sentido. Y el que no lo busca se ha alienado tanto que realmente ya no saben ni en qué consiste el cine, ni siquiera saben en qué consiste el arte, ¿no? Aquello de que el arte no es para pensar es fatal y es una cosa que se nos ha dicho sobre todo a partir del siglo XX, de que el arte no es para pensar, de que el arte no es útil, como si la utilidad consistiera solamente en utilizar algo de manera práctica, ¿no? Y sabemos bien que la utilidad tiene que ver con la función de algo. Y si la función de algo es expresar el sentido de las cosas, entonces esa es la función que tiene. Esa eterna cuestión de la calocagacía socrática. Además, Sócrates nos dio la mejor pista del mundo. Sócrates nos dijo que lo bello era útil, pero también nos dijo que lo bello era bondadoso. O sea, que tiene que ver con el sentido, tiene que ver incluso con la moral que hay detrás de algo, ¿no? Con la ética. Y entonces eso no se entendió muy bien. Y usualmente se dice que la obra de arte no es algo útil, que el arte no tiene utilidad. Yo creo que esta película es una buena oportunidad para entender que el sentido de la obra de arte no tiene que subordinarse a nada, que todo en la obra de arte está subordinado al sentido que tiene. No es que yo venga y que yo por vanidoso, por romper el récord Guinness, vaya a hacer la película sin cortes más largos, ¿no? Eso no le da ningún mérito a una obra, ¿no? Es como el músico que dice que es el que toca más rápido. O sea, ¿qué sentido tiene tocar rápido en sí mismo? Lo que tiene sentido es que esa rapidez sea expresión del sentido, de lo que hay detrás de la obra. El cuaderno de Leonardo da Vinci, no sé si lo saben, él escribía al revés, como si estuviera en un espejo, de derecha a izquierda, pero al revés. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿eso hace mejor o peor eso? Porque la gente habla de eso con una admiración increíble. ¿Qué tiene eso de...? O sea, lo que hay es que ver qué hay detrás de eso. ¿Por qué Leonardo da Vinci se trató de ocultar tanto ese cuaderno? ¿Por qué para leerlo hay que ponerlo frente a un espejo? Y miren la parte
que van más allá del hecho en sí, ¿no? O como por ejemplo los desnudos de Spencer Tunick, se dedica a eso, a hacer fotografía de mucha gente desnuda. Y la gente suele concentrarse en la idea de que qué chévere, ¿no? Cuánta gente se desnudó, rompió el récord. Él mismo quiere romper el récord de desnudo. La cuestión no es cuánta gente lo hace por número, sino cuánta gente logra desinhibirse para hacer eso y romper con la moralidad, con sentirse libre en ese momento, no sentir vergüenza. Esa es la idea. O sea, no un número, ¿comprende? Entonces nosotros solemos contar, solemos medirlas, y eso está muy mal. Y Spencer Tunick, para que ustedes vean lo que es la maravilla de la obra de arte, él no tiene siquiera idea en el fondo de lo que él está haciendo como acto liberador, no tiene idea de lo profundo que llega a ser eso. Y eso es lo interesante que tiene la obra de arte, que la obra de arte llega un momento en que es como si adquiriese vida propia y comienza a desarrollarse, toma su rumbo y el rumbo de la obra de arte se manifiesta en la historia y se manifiesta en la historia de cada uno de nosotros. Yo he visto hacer, digamos que análisis de obras de arte que yo estoy seguro que el que hizo esa obra ni siquiera imagina que la obra tuviese ese alcance. Andrei Tarkovsky, en el texto ese de Esculpir en el tiempo que tienen ahí en la bibliografía, se refiere a eso precisamente. Cuando Tarkovsky escribió el guión de Sacrificio, el guión original de Sacrificio se llamaba La Bruja. Evidentemente no se lo dejaron filmar. Ya lo estaban persiguiendo, ya lo estaban censurando, ya le estaban haciendo la vida una mierda, ¿no? Y esa obra original que él escribe es sobre una persona que tiene cáncer y que hace una promesa. No me queda claro ahora si era para ser curado o para resolver algo más allá de eso. Casi todos los personajes principales de sus películas están pensados para Anatoly Solzhenitsyn, el actor de cabecera de él, ¿no? Y bueno, el guión que escribe Tarkovsky, que tiene que ver es muy místico, ¿no? Le hace como una propuesta a la bruja esta para que, no estoy seguro si es para curarse o para resolver otro problema mayor. Lo interesante de eso es que en los 80, ya cuando Tarkovsky sale para Italia, la primera vez al menos, que va a ser Nostalgia, se muere este artista que va a ser el papel del hombre que tiene cáncer. Ese artista se muere de cáncer. Y ustedes dirán, bueno, es una casualidad. Bueno, en el 86, cuando Tarkovsky está filmando Sacrificio, basándose en ese guión, pero ya cambiado, en este caso ya no es una persona que tiene cáncer, sino es una persona que quiere salvar al mundo. Y para ello tiene que hacer un sacrificio, una ofrenda. Es Tarkovsky entonces el que tiene cáncer y está ya casi en estado terminal. Entonces él lo menciona ahí, Esculpir el tiempo. ¿Qué significa esto? O sea, dice, la única respuesta que tengo es que la obra llega a un momento en que sigue su camino y toma vida propia, ¿no? Y comienza a producir más allá de lo que yo hago. Y eso es muy interesante porque esa deducción que él hace ahí es lo que explica entonces muchas cosas que han ocurrido durante toda la historia del arte respecto a la creación, varios misterios que hay detrás de todo esto. Es raro, o sea, el arte es un campo hermoso, no es placentero, no tiene por qué serlo, pero sí es profundo, o debía serlo. Piensen que esta es el arca rusa, ¿no? Tenemos un plano horizontal que es el más cuantitativo de todo y tenemos un plano vertical que es el menos cuantitativo porque habla de lo intenso y lo intenso no tiene cómo medirse. Igual lo representamos y lo graficamos, pero en el fondo sabemos que todo eso puede ser inexacto. Lo que nos guía aquí es esta horizontal. ¿Qué puede ser esta línea aquí? Inicio y este evidentemente es el final, ¿no? ¿Por qué le dejé la flecha? Porque es como que no termina, eso mismo que le estoy diciendo, la obra nunca se acaba. Claro, antes del final ocurre algo aquí, ¿no? Andrei Tarkovsky, Angelopoulos y Sokurov, este que nos toca aquí, para mí son los directores de los grandes finales, ¿no? Son directores, no solo son directores de grandes películas, sino que son también directores de grandes finales. O sea, las películas de ellos, él se esfuerza mucho porque la conclusión de su obra sea una conclusión verdadera en el sentido no de que termina algo, sino en el sentido de que algo te enriquece y te permite esa continuidad.
Y si se fijan, no es el final ese climático. Aquí pasa algo, ¿no? Y es que hay momentos de tensión, pero luego la tensión se estabiliza y después vuelve de nuevo, como que toma fuerza aquí. O sea, la película bien pudiera ser una parábola completa, pero sin embargo, Sokurov tiene un recurso muy interesante. Él emplea como aquí, ¿no? Hace como una, no sé si tienen en mente lo que pasa en la obra, pero tenemos dos inmersiones de cámara en el museo, evidentemente con la misma cámara sin corte, y tenemos dos salidas del museo. Tenemos una primera inversión que es la entrada al museo y después exactamente en la mitad de la obra, y fíjense cómo yo lo represento aquí a la mitad exacta, el final lo dejo aparte porque es como aquello que ya pierde el tiempo se pierde, ¿no? En ese final. Y esa salida que hay del museo hacia la nieve es como una forma de enfriarte, ¿eh? De que no suba mucho lo emotivo. Estamos hablando de directores que tratan de controlar ese entusiasmo, ese involucramiento que se da con la obra. Eso es muy de Bertolt Brecht, ¿no? Realmente no es que sea muy de Bertolt Brecht, ese es el fundamento del teatro clásico griego, ¿no? De la tragedia griega. Ellos trabajan así, no te dejan que te involucres con la obra y por eso que te cuentan la historia al inicio completa, ¿no? Para que ya ni siquiera te pongas a fabular en la obra qué puede pasar, ¿no? Y después, por supuesto, la película toma un nuevo impulso cuando la cámara vuelve a... Fíjense que la cámara es Sokurov, la voz en off fabulosa esa que escuchan es de él, es él mismo. Entonces es como que entra al escenario, sale de él, vuelve a entrar y al final se va completamente, pero se va por dos salidas. Todos los que acompañaron a él durante este viaje se van por la otra salida que puede ser la entrada realmente del museo. Yo nunca he estado en ese museo, ojalá pudiera ir algún día, ¿no? Ojalá pudiéramos ir, Museo del Hermitage, ¿no? Me parece que la otra, la salida es la entrada verdaderamente, ¿no? Porque es la que tiene las escaleras. Si se fijan, entran como por una puerta más bien de servicio, ¿no? Y por supuesto hay dos salidas. Está la salida de todos los que le acompañaron en ese viaje tan largo, por la historia, por una historia sui generis, y la otra salida, que es la salida de él, que es la que tiene, digamos, que es esto, ¿no? Es este final en el cual se estabiliza pero no desciende la intensidad, pero tampoco se desborda de intensidad y por eso lo representé más bajo que el clímax de la película. Se supone que el clímax estaría aquí, ¿no? Todos sus compañeros de viaje se van por la entrada principal, pero él se va por un atajo, se va por ahora no me recuerdo bien si era una ventana o una puerta de servicio. Veamos lo que le quiero decir. Fíjense, les estoy proponiendo un modelo para entender el cine, que no sea tan académico, que no sea tan calculador, tan frío, ¿no? Tan técnico. Eso es lo que quiero hacer. Que vivan la obra, ¿no? Que no calculen tanto tampoco. Fíjense que tiene esta entrada aquí al inicio. ¿Ven? Aquí entra y es lo que le decía, es como un garage, es como una puerta de servicio. Por aquí entran se supone que todos los personajes que ya están dentro y estos que están entrando han entrado por aquí, que son sus compañeros de viaje en toda la película. Y entonces miren lo que tiene la película. Va haciendo toda esta despliegue temporal que sabemos que son distintas líneas de tiempo y que no están organizadas linealmente y que tienen mucho que ver con la historia de Rusia, así que por lo tanto puede resultar muy difícil para nosotros que no estamos familiarizados con eso. Miren, esta es Caterina la Grande, que es la que introduce los ideales occidentales en la cultura rusa. Es muy importante. Es la que los lleva a la máxima expresión. O sea, hace como una copia de Francia en Rusia. Y entonces lo que va existiendo es como una especie de viaje por el museo, intercambiando con las obras, dando interpretaciones de las obras que no son las del manual, pudiéramos decir, rodeando las esculturas, conociendo personajes, mezclando personajes del pasado y el presente, de un pasado lejano y de un pasado intermedio, que son los personajes esos más oscuros que aparecen después, que son precisamente los secuaces de Stalin, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta escena, la idea de trabajar la escultura espacialmente, que es como se debe ver, y no de frente, conociendo algunos personajes. Fíjense que esto tiene mucho del teatro. De hecho, este actor es un actor de teatro muy conocido
en Rusia, esta manera que tiene de mirar la obra, o sea, nos enseña a mirar el cuadro y la escultura también. Y fíjense lo que va a pasar exactamente, y por eso que lo digo, es increíble la frialdad con la que calcularon el tiempo de la película para que fuera perfecto. Ustedes se imaginan, ¿no? Estar filmando eso, como uno se va emocionando y eso acelera el ritmo y como uno se va cansando y eso desacelera y sin embargo mantienen el ritmo perfecto a tal punto que exactamente en la mitad de la... Miren esto, es que es escalofriante, ¿no? Porque exactamente en la mitad es que hace contacto con el exterior del museo, comienza a hacer contacto primero visual y después esta mujer se va. O sea, a mí esto me pone los pelos de punta. O sea, el nivel de control que tienen ese camarógrafo alemán que fue el que utilizaron ahí. Miren cómo salen a la nieve. La nieve es una forma de enfriarte. No te involucres demasiado. Y después regresa a la obra porque hay que llegar al final. Y eso es lo que presento con la primera curva. Ese momento en que sube la intensidad y entonces él la resuelve. Y después la película se lanza todavía con mayor intensidad a acontecimientos que son mucho más serios. Sobre todo los problemas políticos que hubo. Problemas que hubo con los turcos y por supuesto la presentación de los zares que fueron asesinados por orden de Lenin, la familia de los Romanov. Y lo interesante es que no te dice son los Romanov, es que tú sabes que son ellos. O sea, él nos deja descubrirlo. Miren, estos son los secuaces de Stalin, ¿no? Los que censuran, los que le desgraciaron la vida a tanta gente y que aquí están tratando de salvarse, de salir de algún problema o de evitar que sean defenestrados o incluso fusilados, porque recuerden que Stalin no era de castigo simple, ¿no? Miren aquí la familia de los Romanov, un tanto romantizada, pero es la imagen que tienen los rusos de ellos, ¿no? Están incluso hasta santificados por la iglesia, una cosa muy rarísima, muy rara, ¿no? Porque en el fondo no es un tipo de mártir común. Claro, a todas estas muchachitas que ven aquí las mataron a bayoneta. No se olviden de eso, o sea, esa es una de los episodios más terribles de la historia de la humanidad. Fueron mandados a matar por Lenin y los mataron con bayoneta. Por supuesto, esto no se ve aquí porque a él no le interesa que uno se desborde. A él no le interesa que uno se involucre sentimentalmente con la obra. A él le interesa que uno mantenga una conexión auténtica con la verdad. Claro, hay una cierta atmósfera de melancolía y la música es in situ. Ese piano, hay una atmósfera fantasmagórica, extraña, ¿no? Sokurov utiliza unos filtros muy interesantes. Yo les invito a que no solo vean esta película, sino que también vean el Faust, la del 2009, la que ganó el Festival de Venecia, que es una cosa impresionante y tiene este mismo estilo, ¿no? Precisamente los planos estos súper largos. A mi juicio esta escena del baile es de las cosas más impresionantes que se han hecho. La forma en que la visual se integra con el ritmo, porque esto se hace in situ, la música in situ, toda la coreografía, todo está hecho ahí. Por eso que esta película le debe mucho al teatro. Hay un diálogo aquí y al mismo tiempo planifica el teatro y le da nuevas formas de ser, ¿no? Esto es una pasada, esta escena. No solo por el desafío que implica desde el punto de vista técnico, logístico, digamos, de la producción, etcétera, sino de la profundidad que tiene, de la experiencia que nos provee, ¿no? Que a final de cuentas eso es lo que es la obra. Y bueno, digamos que este baile aquí es como el clímax, pudiéramos decir ya lo más, esa parte de la curva superior y después hay como un descenso, se empiezan a ir todos esos personajes de distintas épocas que están ahí, se empiezan a retirar del museo y entonces que viene la parte de la flechita que tienen ahí, la flechita ondulada, que es como el momento, la recapitulación, ¿no? Le llamo yo a eso. O sea, no es conclusión. Y fíjense que van a salir, se supone que esta es la entrada principal, por aquí salen todos. Y hay como una especie de melancolía aquí, la música. Yo no diría que es melancolía, yo diría que es como esa dignidad que tiene el ser humano pese a todos los defectos que tiene, ¿no? Que nos hace grandes, ¿no? Y que al final todos estamos ahí en esa historia de alguna forma u otra y que la compartimos con todos los seres humanos, ¿no? Entonces fíjense que mientras los personajes se van por la puerta principal, hay una desviación aquí.
por eso yo digo que tiene dos salidas, ¿no? Esta es la parte ya, aquí es donde nos lleva la flechita que vieron ahí. Ese sentido de la inmortalidad que tienen estos autores eslavos, más bien del oriente de Europa, ¿no? De la Europa oriental, es única, pudiéramos decir, ¿no? Tarkovsky la tiene, Angelopoulos también, son directores de no solo de la película, sino también de la recapitulación. Y Angelopoulos hace lo mismo. O sea, Angelopoulos nos deja lo mejor siempre para el final. No permite que las cosas terminen y ya, sino que las cosas se vayan con nosotros. ¿No? Esa es la idea más o menos de esa flecha que se queda ahí señalando, ¿no? Hacia adelante. Quizás haya otra mejor forma de graficar eso, pero bueno, yo tampoco no es que sea muy diestro en diseñando ni nada. Дайте пройти. Дайте пройти. Опустите. 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 Сударь, сударь, как жалко, что вас нет рядом. Вы бы все поняли. Смотрите, море вокруг. И плыть нам вечно, и жить нам вечно. Bueno, entonces, lo que quería hoy referirle tiene que ver con la época del cine también y la relación que se establece directamente con el cine, ya no como idea, fíjense. Y si se dan cuenta, este curso nos ha hablado del cine antes del cine, como una hipótesis. Nos habló del cine en la era moderna, no en cuanto a cine, pero sí en cuanto al concepto, pero ya no como una hipótesis, o sea, como una realidad. Hay cine en la era moderna conceptualmente y técnicamente pudiéramos decir que lo hay de una manera bastante precaria. Linterna mágica, cámara oscura, etcétera, todo eso que conoce. Y de pronto lo que pasa es que en el siglo XX, a finales del siglo XIX, se descubre este invento. Yo no diría que se descubre instantáneamente, sino que se aplica de la forma más sofisticada posible todo lo que se había hecho en torno a imagen y movimiento, o a imagen en movimiento. Recuerden que movimiento es igual a espacio más tiempo, ¿no? No hay espacio ni tiempo por separado. Y lo que va a pasar en el siglo XX no es que el concepto de lo cinematográfico influye en el arte, contribuye a la creación artística, sino que es el cine en cuanto tal el que contribuye a la creación artística y a su vez
probablemente el arte también, porque nunca los diálogos o nunca los verdaderos diálogos son en una sola dirección, y por eso es que hacemos giros cinematográficos, porque creemos que hay un diálogo en forma de retroalimentación siempre. Entonces lo que va a pasar en el siglo XX es lo que Arnold Hauser denominó bajo el signo del cine, en ese capítulo final de su obra maestra de historia del arte. A algunos les parece ya un poco vieja. Yo sigo creyendo que todavía tiene una vigencia y que la profundidad que tiene esa obra que estudia el arte y la literatura todavía no se ha agotado, no se ha perdido. A tal punto que en la época en que Hauser escribe este texto, el cine quizás no había mostrado todas sus posibilidades, todo su potencial. Incluso en esa época en que Chaplin ve por primera vez una película sonora y escribe en el diario que salió pensando del cine, que el cine sonoro tenía sus días contados. Miren que, o sea, aunque nos parezca absurdo, hoy día en que todo lo contrario, es el cine silente el que desapareció y que por ahí hay algunos curiosos que intentan resucitarlo, no sin cierto exotismo alrededor de sus esfuerzos, y que hoy día simplemente no se pueda entender la realidad sin cine. O sea, no hay manera de hacerlo. Llegó para quedarse de cualquier manera y se ha insertado en todas las artes magníficamente. Esto tiene, digamos que, una contribución que va desde el arte hacia el cine y desde el cine hacia el arte, ¿no? Y eso es lo que tenemos que destacar, ¿no? Por supuesto, nos interesa mucho destacar sobre todo lo que el cine le ofreció al arte, y eso es fundamental. La influencia que tiene el cine sobre el impresionismo está muy clara, pero por otra parte sabemos que el impresionismo existe antes del nacimiento del cine, del cinematógrafo, ¿ok? Entonces quiere decir que esto también tiene otra cara, ¿no?, que hay que analizar, y es que muy probablemente la influencia también sea en reversa, ¿no? Aunque ya dijimos que lo que sí no se puede dudar es de la influencia de la fotografía sobre el impresionismo, esa está bastante clara. La del cine, sin embargo, sobre el impresionismo es mucho más tardía porque precisa que nazca el cine. Y el cine nace precisamente en la época en que el impresionismo está de moda
y que están naciendo otros movimientos como el expresionismo. Y el expresionismo se convierte quizás en el movimiento que mejor dialoga. Y la pregunta es, ¿por qué Edvard Munch hizo esta obra antes que naciese el cine? Y sin embargo es una obra que es todo un movimiento, que es posición de cámara, que es movimiento de cámara. No sé si tengan la oportunidad, algún día googleenlo y lean, quizás se lo ponga en la diapositiva. Si ustedes observan bien esta imagen, van a ver que hay un personaje que está gritando. Bueno, este personaje que estamos viendo aquí delante, que está en primer plano, ya a partir de aquí hay un plano que pudiéramos decir que es intermedio, porque al final hay otro plano que es el más lejano de todos. Fíjense que ya no se aplica a perspectiva atmosférica ni nada de eso, todo lo contrario, el horizonte está hecho con colores cálidos. Este personaje de aquí está gritando, pero no se escucha. Lo que estamos nosotros aquí es, en virtud de la sinestesia, escuchando lo que vemos. Y por eso muchas veces se dice que es un grito interior. Y tienen razón, él mismo lo explica. Si se fijan, aquí hay dos personajes que vienen caminando. Según la historia que él cuenta, estos dos personajes no están simplemente pasando por este puente y él está adelante, sino que él viene con estos personajes. Este es Edvard Munch. Esto es un autorretrato. Este es el autor. Y de pronto tiene una crisis neurótica. Así mismo lo describen muchos estudiosos y no estoy seguro si él mismo. Recuerden que en esta época está de moda el psicoanálisis. Y dice, en fin, cuando les digo una crisis neurótica debe haber sido una especie de ataque de pánico muy fuerte que tiene. Lo que pasa es que en aquella época no existían esos términos. Y según lo que él cuenta, sintió que empezó a quedarse solo completamente y que los que lo acompañaban a él se alejaban y se alejaban de él. Y quedó de pronto encerrado en su propia existencia, en la angustia de su propia existencia. Y este es el grito de su alma dentro de esa experiencia que es existencial completamente y también es patológica, ¿no? Esto tiene mucho que ver con la patología. A mí lo que me interesa, sin embargo, es el uso de los planos y la idea de que como que esto comenzó a alejarse de él. A mi juicio es demasiado cinematográfico, sobre todo para una época en que todavía no existe el cinematógrafo, ¿no? Y así van a ser todas sus obras. Y por eso es el precursor del expresionismo. Tienen esta capacidad de mostrar la intensidad de las cosas, pero al mismo tiempo hacer, y lo grotesco también, pero al mismo tiempo hacerlo a través de expresiones sinestésicas que tienen que ver con el movimiento, con el sonido, con todo aquello que no es imagen, pero que la imagen puede traducir para nosotros, hacerlo posible, diría yo. Miren qué hermosa imagen de la muerte, porque es lo que es. Y sin embargo, miren este personaje que nos está observando directamente a los ojos. Entonces, es un artista que me interesa mucho por esa anticipación que hace del cine. Por supuesto, el resto de los expresionistas, de los expresionistas, ya trabajan bajo el signo del cine, y por eso esta unidad del curso, si ven en el sílabo, se llama a sí mismo, bajo el signo del cine, que fue el nombre que le da Hauser en su texto de historia de la literatura y el arte. Los expresionistas en cuanto tal, no los precursores, no Edvard Munch, que es un precursor, sino los expresionistas ya militantes, como es el caso de Kandinsky. Este cuadro que ven aquí es de Kandinsky, es el famoso jinete azul. Fíjense que él está cabalgando literalmente. Entonces la manera en que él maneja la imagen da esa impresión de movimiento. Y lo cierto es que esta obra fue tan importante en su época que llevó a la fundación de un grupo, de un colectivo que no era tan grande. Los colectivos, estos primeros eran bastante pequeños, después se fueron engrosando, que se autodenominó el Jinete Azul. Y porque al final había mucho de surreal en aquello, ¿no? En este caballo, en este jinete. Fíjense que, por ejemplo, este también es de Kandinsky. Miren como aquí el caballo y el jinete perdieron la forma concreta que tienen.
y esto es un camino que sigue el arte del siglo XX, el camino de la desmaterialización, pero la desmaterialización significa desintegración, así que por lo tanto es un evento espacio-temporal. Y por supuesto Mark, que es otro de los integrantes de este colectivo, el Jinete Azul, que trabaja esta obra, El destino de los animales, y fíjense cómo todo esto que hemos hablado de las líneas oblicuas, aquí ya es llevado al máximo y en plena conciencia, diría yo, con el objetivo de representar el movimiento. Y bueno, miren esta recreación ya no de un jinete azul, sino de caballos azules, y fíjense cómo los escorzos se trabajan de forma tal que manifiestan precisamente esa espacio-temporalidad. Recuerden, no existe el tiempo ni el espacio por separado, ¿no? Son una misma cosa. Eso lo trató de decir Einstein durante mucho tiempo y nadie lo entendía. Ya, no solo lo dijo Einstein, lo que estaba haciendo Einstein era reinterpretando a Aristóteles, lo dijo Aristóteles. Y por supuesto, otro expresionista importante es Kirchner, ya este no es del Jinete Azul, este es del grupo El Puente, que es otro colectivo alemán. Este colectivo trabaja no solo la expresión en sí misma, sino la expresión de una sociedad. Y es una sociedad hedonista, es una sociedad frenética también, porque hay una invasión de tecnología. Y fíjense cómo todas sus obras tienen como esta cruz, es como una X, pudiéramos decir, pero la X no solo es que algo se queda en el centro, sino que hay siempre esa apertura que vemos aquí, ¿no? E incluso ese desplazamiento que tienen sus personajes, como que nos van abriendo el espacio. Recuerda mucho el trabajo de la cámara, el zoom in, ¿no? El traveling, o sea, muchos recursos que son empleados por el cine. Mi pregunta es si el cine en esta época en que él trabaja esto, que es muy temprano en el siglo XX, empleaba ya esos recursos. Y eso es lo que a mí me hace sospechar que la relación que hay aquí es bastante una retroalimentación, ¿no? Verdaderamente. Claro, yo diría que la cumbre de la relación que se establece entre el principio de la cinematograficidad y el arte se va a dar con el cubismo, porque los cubistas descubren el plano, descubren cómo usar verdaderamente el plano en una pintura. Eso lo descubre Picasso. Claro, no hubiera hecho nada si no hubiera estudiado incansablemente durante años las máscaras africanas que se había robado de un museo. Y bueno, trabajó esta obra, que es la primera obra cubista, Las señoritas de Aviñón, aquí a la izquierda. Olvídense de todas esas interpretaciones que se han dado, tiene que ver con su enfermedad y todo eso. Aquí concéntrese, por supuesto que son válidas, pero aquí concéntrese en la forma en que él tiene de enfocar el cuerpo, en cómo para él no hay impedimento en el plano que te ofrece esas dos dimensiones. Fíjense, no es que intenta, es que él destruye, es que él construye la tercera dimensión en una pintura. ¿Y cómo lo hace? Estableciendo planos múltiples de observación. Quiere decir que yo puedo ver el rostro de una persona, pero también ver la parte trasera de su cuerpo completo. Puedo ver desde distintos ángulos y para ello no necesito las 3D. Y por eso es muy importante aquí lo que se da desde el punto de vista de la relación que se establece con el cine. Ni hablar del desnudo bajando la escalera de Duchamp, que es una de sus obras cubistas, una persona desnuda que está descendiendo por la escalera. Pero lo que hay es como la estela que va dejando. Se han hecho muchos estudios. Si googlean, por ejemplo, van a encontrar muchas comparaciones de la obra con secuencias cinematográficas disímiles. Y bueno, en el caso ya de la etapa cubista por excelencia de Picasso, tenemos esta mujer tocando mandolina. Fíjense cómo es posible observar desde todos los planos posibles e imposibles. Ahí está la grandeza de Picasso. Es el haberse dado cuenta que las cosas no se ven desde un solo punto de vista. ¿Y qué es lo que hace el cine si no? El cine nos permite colocar la cámara donde querramos y después vamos a ver, o quizás lo vean ustedes, porque a lo mejor no nos da ni tiempo, de que la cámara se puede colocar en cualquier lugar. Basta con tener un poco de imaginación. Bueno, también un poquito de buena tecnología. Esto que ven aquí es el retrato de Balzac. Fíjense que es el retrato de una persona. El concepto de retrato cambia. Es como que estás desarmando a alguien.
lo estás deconstruyendo. Entonces esa es la idea, a eso me refiero. O sea, no piensen que solo es, yo voy a volver geométricas las cosas. No, o sea, la pregunta no es es qué estoy haciendo, sino por qué lo hago. Si se hacen esa pregunta durante sus procesos creativos, yo creo que van a funcionar mejor. Y está por otra parte Braque, George Braque, que es el otro cubista que tiene tanto mérito como Picasso, pero al final a la gente le encanta Picasso por la farándula que tiene. Realmente George Braque como cubista llegó a ser incluso hasta mucho más interesante que Picasso. Al menos fue muy versátil con estos collages, el uso de distintos materiales, o sea, esa relación que estableció con la materia que iba más allá de la apariencia y que incluso para Picasso estuvieron al final entre los dos sin llegar a conocerse, porque al final hicieron la misma obra sin conocerse. Y eso es lo impresionante que tiene esta historia. Y al final Picasso es capaz de construir esto que ven aquí. ¿Saben lo que es esto? Es una silla. Cuando la materia la vemos bien, entonces nos damos cuenta que esta es la pajilla de la silla, ¿no? Y que aquí tenemos esta especie de cuerda que se utiliza. Estas sillas antiguas que hay en algunas casas, ya hoy día no se usan, pero yo me acuerdo que en mi niñez en todas las casas había. De hecho, los sillones que había en mi casa en Cuba, ¿no? Eran así, que tenían la pajilla. Y de hecho cuando se rompía, venía un tipo y la volvía a poner y era interesante porque la mojaba, eso es pajilla, es la paja de vegetal, ¿no? Entonces la mojaba, la ponía y la apretaba, le ponía la cola y quedaba súper tenso. Y era una cosa artesanal muy interesante. Miren cómo Picasso captura esos procesos y los encierra en esta cápsula, porque esto es una cápsula que al mismo tiempo él lo denomina silla. No podemos olvidarnos del resto de los cubistas, de Juan Gris, el retrato de Picasso. Observen cómo está Picasso deconstruido completamente, el rostro está fragmentado, porque esas son todas las versiones posibles de Picasso que él puede dar. Y miren cómo nos deja la pista de la paleta aquí, que conserva todavía colores, ¿no? Es como su emblema, ¿no? Pudiéramos decir. Artistas muy versátiles, observen que a la derecha es otra cosa, es un collage y es un pseudo collage, porque y aquí entra el concepto de collage en sí y el collage conceptual, una serie de cosas que debían ser estudiadas un poco más. Y de los cubistas también es muy importante Delaunay, porque Delaunay era aquel artista que no creía en las barreras espaciales, y esta es una representación de la vista que él tiene desde su ventana. Lo cierto es que se sabe que desde su ventana no se ve la Torre Eiffel, y sin embargo, como él quería que se viera, entonces se vio. La pregunta es, ¿se ve o no se ve? La respuesta que tiene el hombre moderno siempre es, sí, se ve, pero simbólicamente. La respuesta que tenía el hombre premoderno era que entre lo simbólico y lo real no hay diferencia, así que por lo tanto se ve. ¿Se dan cuenta qué hermoso periodo y cuán poco al final sabemos de él, ¿no? Bueno, Leger es una versión un poco más racional, pero al mismo tiempo manifiesta estos elementos que tienen que ver con la multiplicidad espacial, la multiespacialidad, la multitemporalidad, la multiespacio-temporalidad, ¿no? Pudiéramos llamarle a eso. A mí me encanta que ustedes estudien a los futuristas, pero también me encanta que se den cuenta que eran una pandilla de fascistas, ¿ok? De eso estamos claros, ¿no? Es importante que entiendan que el movimiento futurista estaba en función de la ideología fascista italiana, ¿ok? Y solo eso, o sea, es un movimiento comprometido y por eso es que escriben este manifiesto deplorable y al mismo tiempo hermoso, porque está muy bien escrito, lo escribe precisamente el fundador del movimiento, Marinetti, y fíjense cómo toda esta iconoclasia, que al final se ha convertido, el ser iconoclasta se ha convertido en un lema de nuestros tiempos. En este manifiesto dice que un coche rugiente que parece funcionar con metralla, ¿saben lo que es? Es la metralla, los proyectiles,
Él dice que eso es más hermoso que la victoria de Samotracia. Y hay que entender que esto se trata de una alabanza de la tecnología como un arma de muerte, como un arma de imposición de una voluntad de poder mal entendida. La belleza solo existe en la lucha. Es un movimiento que está comprometido con el fascismo italiano y que por supuesto a los fascistas les encantaba exaltar todo lo que rozara de alguna forma sus ideologías. Lo hizo increíblemente Hitler con Nietzsche, así que no lo va a hacer el fascismo italiano y el propio Duce con el movimiento futurista, ¿no? O si no, ¿qué quiere decir con queremos glorificar la guerra? Eso no tiene otro nombre. La única higiene del mundo, eso lo escribió el movimiento futurista. Entonces hay que leer muy bien estos manifiestos y estar claro de qué es lo que estamos viendo. Porque si vamos a juzgar el pasado de las cosas o las cosas por su pasado, entonces tenemos que tener presente esto. La acción destructora del anarquismo, y miren cómo las bellas ideas por las cuales uno muere y el desprecio a las mujeres. Esto no es alegórico. Este hombre está escribiendo en su manifiesto que hay que glorificar el desprecio a las mujeres. ¿Ok? Yo a esto no le puedo ver alegoría, ¿no? Si alguien viene y me le hace una apología a esto, por supuesto que yo tendré que respetar, ¿no?, la idea de alguien, ¿no? Dice que hay que destruir los museos, la biblioteca, la academia de todas las clases y hacer la guerra al moralismo y al feminismo. Entonces, por eso no me gusta que se le haga muchas apologías a este movimiento, porque me parece que es un movimiento muy peligroso. Y lo sigue siendo porque es muy atractivo. No me van a decir que esta obra no es atractiva. O sea, esta obra es increíble. Ver esta obra es tener la experiencia más frenética que se pueda tener, e incluso de movimiento, ¿no?, que haya posible, ¿no?, de todas. Y fíjense como aquí hay siluetas de armas y hay toda esa tecnología que después llevó al mundo al borde del caos. Entonces, por eso es que el arte no es inocente, quizás como decía Heidegger, debería serlo, ¿no?, porque trabaja en el plano de lo simbólico, ¿no? Debería ser muy inocente. Pero aquí el arte está puesto en función de una ideología. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. Y sin embargo no hay obra de arte, a mi juicio, más cinematográfica que la que hicieron los futuristas. Al menos desde el punto de vista pictórico. Miren la obra de Carrà. Miren este jinete como tiene todas las estelas posibles de movimiento. O miren este automóvil. Fíjense que es una alabanza a la técnica, a la velocidad. Y eso significa apoderarse de tu espacio-tiempo y ponerlo a funcionar a tu voluntad. Y en este caso, ¿cuál es la voluntad? La voluntad de los fascistas. Esta obra es súper interesante desde el punto de vista gestáltico, es perfecta, diría yo, ¿no? Del ritmo que tiene, es increíble, ¿no? Es un estudio y además trabajan mucho con Fibonacci. Miren aquí a Fibonacci, perfecto. Y esto a mí me mata, o sea, ¿cómo es posible que esta gente haya llegado a la conclusión de que no me basta deconstruir la imagen, voy a deconstruir la forma y voy a hacer un híbrido entre la escultura y la pintura porque ya existe el relieve, entonces ¿por qué no hacemos relieve? Pero yo voy a hacer un relieve futurista. Este es Giacomo Balla era de los más completos realmente. Miren esta obra de Giacomo Balla, miren aquí el espiral de Fibonacci. Se supone que es una máquina, ¿no?, desplazándose. Y es toda velocidad, es todo movimiento, es una cinematografía sugerida de altos vuelos y que ya siquiera depende del cinematógrafo, porque ya tomó del cinematógrafo todo lo que quiso. Lo chuparon como un vampiro. Está bien que lo hagan, ¿ok? Lo que no está bien es que las bellas formas y el sentido de las cosas se pongan en función de una ideología, y menos de ese tipo de ideología. Les quiero también comentar que hay un arte, del mismo modo que hay un arte móvil en esta época y lleno de planos, también un arte que representa la inmovilidad, ¿ya?, el suprematismo de Malevich, pero que incluso no es, aquí yo no sé si lo pueden observar bien, pero este es blanco sobre, bueno, el que vieron era negro sobre blanco, ¿no? Es que es más hermoso leer a los rusos porque no caen en el desprecio en el que caen los futuristas, ¿no? Dice Malevich, ¿por qué he ennegrecido mi cuadrado? Porque es el acto más humilde que la sensibilidad humana puede hacer. Es un acto de sacrificio. Miren este, que es blanco sobre blanco, como él toma su cuadrado negro, que era su símbolo supremo, por eso se llama suprematismo,
y lo que hace es que lo inclina. Quiere decir que él no está inmune al movimiento. Y así van surgiendo después poco a poco obras que enfrentan todas estas líneas oblicuas y figuras geométricas de todo tipo, algunas más sensuales, otras más rectas. No tienen ni nombre, o sea, es pura abstracción, pero también es puro movimiento. Bueno, ya esto es de una época en que él parece que está recordando algo de su niñez, de su juventud. Recuerden que cuando llega el comunismo a Rusia, lo primero que hacen es prohibir la religión y asesinar a muchos cristianos, sobre todo a los monjes. Quemaron muchos monasterios y los mataron a los monjes dentro. Y esto se prohibió. Entonces es como la nostalgia esa última, el canto de cisne ese que dice, bueno, pero al final yo fui esto. Y entonces presenta el suprematismo místico, que es la cruz, esta es la cruz oriental. Y entonces le representa como este óvalo rojo. Y recuerden que Kandinsky coqueteaba con la teosofía de Madame Blavatsky. Esto es muy importante. Del mismo modo en que coqueteó con esa filosofía Mondrian. Y fíjense que les estoy hablando de los exponentes más grandes de la abstracción, ¿no? Que supuestamente era la expresión más desnuda de todas y más secular. Y sin embargo, lo que escondía detrás era una cantidad de códigos religiosos increíbles, ¿no? Y por supuesto la otra etapa de Kandinsky en la cual identifica el punto con el silencio y la línea con el sonido. El trazo es movimiento y no solo eso, el movimiento es un trazo. Y eso es lo que nos enseña Kandinsky, ¿no? Les invito a leer este libro, muy bueno, Punto y línea sobre el plano. Y bueno, tiene todas estas obras que son pura expresión del movimiento y del enfrentamiento de elementos. Miren qué hermoso ya ese momento de él en que se va hacia la parte esta órfica, mística, lírica, es lo que él llama la abstracción lírica, y trabaja con estas esferas que tienen que ver con lo pitagórico, con la música y por cierto con la teosofía, porque también practicaba la teosofía de Madame Blavatsky. El arte ruso es muy interesante y no en balde la conexión que establece por el cine viene dada porque el cine en Rusia tuvo un auge increíble. Y miren por ejemplo a Nahum Gabu, que es de los ya constructivistas, que a nosotros nos parecen los más fríos de todos, pero miren qué hermoso trabaja esto, como si fuera un origami, porque además no es que sea la tradición como tal japonesa, sino que esto tiene que ver con la tradición de la papelística rusa, pero de la rusa asiática, pudiéramos decir, que trabaja mucho esto de los libros estos que se construyen una vez abierto, etcétera. Y estuve mucho rato buscando, porque al final siempre mostraba a los estudiantes la imagen así, ¿no? Siempre la circunscribía en este espacio solamente. Hoy encontré la imagen como está, y si se fijan, está encuadrada en la esquina de la galería, o sea, aprovechó ese lugar de descanso, que es la esquina, para que entiendan a lo que me refiero. La esquina es ese lugar donde uno encuentra el final de algo. Es como donde uno se siente seguro. Igual nos dicen que en un temblor nos vayamos para la esquina. Ahora dicen que no, pero bueno. Pero ustedes saben que en griego, esquina se dice gonía. Gonía. De ahí viene tetrágono, porque tiene 4 esquinas, ¿no? Gonía es la esquina. Bueno, agonía es cuando no hay esquina. Miren qué hermosa palabra. Es cuando no hay refugio, ¿no? Y miren cómo esta obra se guarece, pero no solo se guarece, no se encierra ahí, sino que llega ahí y se abre para todo. Es un libro abierto. Es muy interesante lo que se hizo en el siglo XX y la participación que tuvo el cine en ello, ¿no? O los sueños, por ejemplo, de Tatlin, que era un loco. Tatlin estaba muy mal, ¿no? Y de hecho proyecta este famoso monumento a la Tercera Internacional. Es como un remedo de la Torre Eiffel, que iba a ser el símbolo del socialismo. Bueno, la megalomanía de todos estos personajes era tan grande que al final no se pudo construir nunca, porque iba a ser tan grande que llegaba hasta la luna casi. Entonces no pudieron nunca terminarla, ¿no? Pero es muy interesante este tipo de obra porque parece como una
es como un churo, ¿no? Es como esa torre de Babel, pero claro, ya no es la torre de Babel mística, sino que es la torre de Babel que funda ese nuevo mundo, esa nueva promesa que era la que traía el reciente sistema socialista, ¿no? Muy interesante porque me recuerda, evidentemente, observen la viga esta que tiene aquí, es un remedo de la Torre Eiffel y el proyecto está trabajado arquitectura férrea, pero lo que introduce es como una especie de dialéctica en espiral, que tiene que ver con esa espiral de la historia, precisamente. Y es la idea de establecer conexión entre, o sea, no es la conexión, es más bien como crear un faro del universo. Y fíjense que todos estos artistas van a estar en la misma cuerda. Por ejemplo, El Lissitzky, que es otro artista constructivista, si se fijan, esto que observamos aquí, esto que hay aquí abajo, blanco, árido, es la tierra antes de que el comunismo llegara. Y miren este triángulo rojo que penetra la tierra. Fíjense que tiene un sentido fálico y a mi juicio un tanto enfermizo, porque esto forma parte de una serie completa que es cinematográfica, es por escena. Estaría bueno que alguien de aquí la analizara, porque es increíble como él lo ve desde el punto de vista cinematográfico y se va observando cómo se va acercando este triángulo a la Tierra y llega a la Tierra, la penetra y la fecunda. Y entonces en esa Tierra nace el rojo, entonces, porque era blanca, era estéril, mientras el capitalismo estuvo ahí. Esa es la idea que ellos tuvieron, ¿no? Y así trataron de desarrollar. Miren cómo esto influyó en el diseño sobre todo. Miren aquí, miren los cuadrados llegando, ¿ven? Fundando, ¿no? Ese mundo. Les recomiendo que se informen sobre estas piezas. Se sabe muy poco realmente, se habla muy poco de esto. Este es el Lissitzky. Hermoso, tiene una conexión con la arquitectura muy interesante, pero a mi juicio sobre todo con el movimiento, con el espacio-tiempo. Y miren el calendario del 2012 que se realizó en honor a él. A mí me da mucha gracia porque es de nuevo el mundo y esta ideología roja que lo penetra y lo fecunda. Fíjense que eso lo que muestra es el sentido ese patriarcal también que tienen casi todas las ideologías. Esto es muy sintomático, es muy interesante. Matt Rodchenko, por ejemplo, es todavía mejor porque trabaja con la sinestesia. Es impresionante. Claro, al final lo que está esta obrera bolchevique está llamando a la huelga. Lo interesante que tiene Rodchenko es que es capaz de insertar en la imagen no solo la condición material propiamente, espacio-temporal, es decir, tridimensional, que digamos que es la sensación que nos puede dar. En última instancia, lo que produce la escultura es darnos una sensación nos hace sentir cómodos estar en el espacio. Rodchenko nos construye 3D, pero la tercera dimensión aquí no es profundidad, es tiempo. Y en este caso lo hace sugerido a través del sonido y por tanto de la sinestesia. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Una figura geométrica. Hay una figura geométrica con una frase que es la llamada a la huelga. No es huelga, es más bien una llamada a la manifestación, a ese tipo de cosas. Fíjense que es una obrera. Además de que se trata de un cartel que está construido con collage. Es un collage entre la fotografía y el arte abstracto propiamente.